Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Bienvenidos, sí señores, a esta, la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Qué alegría, qué bendición poder estar con ustedes hoy aquí en esta, la segunda parte de nuestra serie Dios habla. Estoy seguro, estoy convencido que hoy la palabra les va a bendecir, que hoy la palabra les va a edificar. Estamos agradecidos con Dios, como les dije hace un instante, porque nos da la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, de poder llegar hasta sus dispositivos móviles, pero sobre todo de poder llegar hasta su vida con una palabra sencilla, pero que esperamos sea de mucha, pero mucha bendición. Hoy quiero recordarles algo muy importante. Ustedes pueden dejar sus peticiones de oración aquí en la cajita de comentarios. Pueden escribir y con mucho gusto, con mucho amor y mucha disposición, uno de nuestros anfitriones tomará sus peticiones, la va a remitir al grupo de intercesión de nuestra iglesia y con tanto amor van a estar orando semana a semana. Se reúnen. Es un grupo nutrido de intercesores. Algunos no los conocen, no los han visto, pero son gente que ora todos los días, se reúne todos los días para orar por todas y las diferentes peticiones que llegan aquí a la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Déjenos saber desde dónde nos acompañan hoy. Si quieren, anímense, escriban ahí en la cajita de comentarios desde dónde nos acompañan y con cuántas personas están viendo esta transmisión de RIS Online. Hoy estamos agradecidos con Dios, estamos seguros que la palabra va a tocar su vida de una forma especial. Así que no se muevan, quédense ahí dispuestos porque esto es RIS Online. Vivimos en un mundo donde hay tantos afanes, vivimos estresados y humanamente hablando las cosas cada vez como que nos agobian y cada vez se ponen más difíciles. Lo que más buscamos los seres humanos cuando tenemos un momento de angustia, cuando tenemos un momento de opresión, es una voz de aliento, una voz que nos guíe, una voz que nos dirija, una voz que alguien que nos diga sobre todo qué hacer y cómo hacerlo. Siempre anhelamos, siempre deseamos eso. Hemos dicho precisamente que esa voz, obviamente la vamos a encontrar en muchos seres humanos, pero la voz más efectiva a la hora de solucionar cualquier problema, obviamente va a ser la voz de Dios. Pero no todo el mundo sabe que Dios habla. Y hemos dicho que Dios habla y que Dios habla de diversas maneras. Dios habla audiblemente, lo vimos la semana anterior. Dios habla por medio y o a través de su palabra hablada o escrita. Dios habla, número 3, por medio de sueños y visiones. También habla a través de los profetas. Dice que Él no hará nada si primero no se lo comunica a sus siervos, a sus instrumentos, los profetas. Además, también habla a través de líderes y mentores espirituales. Dios habla al corazón, pero también Dios habla a través de las circunstancias. Ahora, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa hablar? Hablar es un término griego que es el término foné, que es el mismo término que se utiliza para phone o pon en inglés para hablar de teléfono. Y la palabra foné o poné tiene 3 términos más, que uno significa sonido, otro voz y otro capacidad de comunicar. Y precisamente eso es lo que hace Dios. Dios habla, Dios se comunica, Dios emite sonidos y Dios quiere que todos tengamos muy claro lo que Él quiere y lo que puede hacer por nosotros en un momento en que más lo necesitamos, cuando queremos escuchar su voz. Obviamente los seres humanos tienen que entender y tienen que aprender a identificar todas las diferentes formas, las diferentes maneras en las que Dios habla. Hoy vamos a hablar precisamente de la segunda forma que mencionamos en la lista y es esa forma maravillosa. Dios habla a través de su palabra hablada o escrita, podríamos decir a través de la predicación, pero para que todo el mundo lo maneje de una forma más neutral, hablada o escrita. Aquí como lo estoy haciendo es la palabra de Dios hablada, escrita es la Biblia, el libro de la Biblia. Dios habla de esa forma. Y escuché una historia muy particular. Yo quiero decirles, admiro muchísimo, admiro profundamente el ministerio de los misioneros, el servicio que prestan los misioneros. Y hay tantas historias cuando uno escucha misioneros. Hace unos meses estuve en un congreso, Dios me dio la oportunidad de participar como uno de los expositores en un congreso donde habían centenares de misioneros. Y escuchar las historias que ellos experimentan, todas las vivencias que tienen definitivamente es muy enriquecedor y muy desafiante. Y saben,
Hubo una historia que escuché, no en ese momento, en otra ocasión, que me llamó mucho la atención. Y es la historia de un misionero que fue a una tribu que tenía algo particular. Y lo que esta tribu tenía en particular era que tenían perros bravos, perros de pelea, así como lo están escuchando. Y el hombre se metió, como siempre, se sumergió en la cultura de esta tribu para tratar de evangelizarlos. Y llevaba tiempo, ya llevaba un tiempo y estaba teniendo muy buenos resultados. La gente empezaba a leer la Biblia, la traducción de la Biblia, obviamente, a su lenguaje, y la gente cambiaba. Un día cuenta la anécdota que uno de estos hombres, de los hombres de la tribu, de los hombres más influyentes en la tribu, llegó a la choza donde estaba el misionero muy ofuscado. Y el misionero estaba sorprendido porque el hombre estaba muy ofuscado y llegó con una Biblia hecha pedazos y llegó con su perro en la otra mano. Y le estaba haciendo reclamos en su dialecto, le estaba haciendo reclamos al misionero, y el misionero no entendía. Obviamente, cuando se presentó en la choza, el traductor le dijo qué era lo que estaba sucediendo, y básicamente lo que estaba pasando es que el hombre estaba furioso porque su perro, no porque había destrozado la Biblia, sino porque se había comido la Biblia. Y el hombre le estaba diciendo al misionero que ese perro era un perro que ganaba muchas peleas, que casi nunca perdía, y que ahora, al comerse la Biblia, él había visto que la gente que leía la Biblia cambiaba su actitud, cambiaba su temperamento, y que estaba muy ofuscado porque si la gente leyendo la Biblia cambiaba su vida, ahora su perro, comiéndose la Biblia, también iba a cambiar. Y saben, este hecho particular nos enseña a nosotros, obviamente es una anécdota y es un poco jocosa, pero nos enseña a nosotros algo, y es el poder que tiene la palabra de Dios. Este hombre lo que estaba entendiendo de una manera para nosotros jocosa, pero para él era muy real, es que la palabra de Dios tiene un poder, y es el poder de transformar cualquier vida. Él estaba pensando que iba a transformar su furioso canino en un canino manso. Porque la Biblia cambia, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma vidas, la palabra de Dios transforma a aquel que se exponga a ella, y lo transforma nunca para mal, siempre va a ser una transformación para bien. Los seres humanos no saben, muchos seres humanos saben que Dios creó la tierra, otros no creen que Dios hizo la creación, creen que esto fue el proceso de una evolución muy respetable. Pero hay un grupo, mucha gente cree, entre esos nosotros, que Dios hizo la tierra. Pero algunos creen que Dios hizo la tierra y se fue de la tierra, se fue de vacaciones, no ha vuelto, no ha regresado, y no saben dónde está porque como que dejó esto, y esto está cada vez en un desorden más grande, en un desorden mayor. Pero lo que muchos ignoran es que Dios habla, y que Dios habla, que sigue hablando. Lo que muchos ignoran es que Dios habla, seguirá hablando, habla, y una de las formas, y quizá la forma más eficaz, la forma, óigame bien, más popular, a los que les gusta escribir en los comentarios, la forma más popular en la que Dios habla es a través de la palabra hablada o escrita. La predicada o a través de la Biblia misma. Es la forma más popular, la forma más conocida por medio de la cual Dios le habla a la gente. Y el punto es, sabemos que Dios habla. Ya nosotros desde la semana pasada, tú estás acá, y desde la semana anterior que empezamos a desarrollar esa serie, entendemos las diversas formas en las que Dios habla, y que si tiene tantos medios, tantos canales de comunicación, es porque Dios está muy interesado en mantener una comunicación constante, genuina con el ser humano. Pero el ser humano tiene que especializarse, tiene que volverse experto aprendiendo de qué forma le está hablando Dios en este momento. Pero yo me atrevería a decir que la forma más, no quiero usar la palabra básica, la forma más tradicional por medio de la cual Dios le habla a la gente es a través de la palabra hablada o predicada, la palabra escrita o predicada. A través de esa es la forma más fácil, más sencilla, por medio de la cual Dios le habla al ser humano. Ahora, ¿a dónde los quiero llevar hoy? Quiero que entendamos esto. Dios está muy interesado en hablarte a ti, Dios está muy interesado en hablarme a mí. Nosotros tenemos que aprender las diversas formas por medio de las cuales Dios se quiere comunicar con nosotros. Porque cuando entendamos que Él se quiere comunicar con nosotros, entonces también vamos a entender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, obviamente nuestra vida va a ser transformada. Pero no solamente va a ser una vida transformada, sino que se va a convertir en un instrumento de bendición para los que nos rodean, pero también para otras personas. No sabemos hasta dónde, qué alcance puede tener la transformación de oír y obedecer la voz de Dios. Hoy
Vamos a ir a eso. Quiero que vayamos a la palabra. Quiero invitarles a que vamos a la palabra y vamos al Evangelio según San Marcos. Quiero que me acompañen, por favor, Evangelio según San Marcos. Y vamos a mirar Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Vamos a leer solamente 2 versículos y vamos a leer la versión, la nueva traducción viviente. Es una versión muy especial, muy actual. Y miren lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice así, dice: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Voy a repetir una vez más. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Jesús, antes de partir al cielo, le encomendó esta misión o esta gran comisión a sus discípulos y a los discípulos de sus discípulos y a nosotros que somos discípulos de los discípulos de los discípulos de Jesús y en última discípulos de Jesús. Nos encomendó esta misión. Vayan y prediquen esta palabra. En ese momento no estaba la Biblia como tal. En ese momento lo que se tenía era el Antiguo Testamento, la ley, y ya habían algunos escritos de los profetas. Pero no estaba lo que tenemos hoy, los 66 libros que competen donde está comprendida la Biblia, no estaban en ese momento. Así que Jesús lo que les dijo es, vayan y prediquen, vayan y hablen en nombre mío. Lo que yo les he enseñado, vayan y multiplíquenlo, reproduzcanlo, para que la vida de la gente sea cambiada, para que la vida de la gente sea transformada. Los discípulos en ese momento pensaban que la restauración de Israel, la restauración de la nación que en ese momento estaba bajo el yugo del Imperio Romano, se iba a dar de inmediato. Ellos estaban esperando un Mesías militar, por eso cuando Jesús vino lo rechazaron. Pero ahora ocurre que Jesús se va al cielo, ya saben, los discípulos se dan cuenta quién es Jesús, reconocen que es el Hijo de Dios y dicen, bueno, esto va a ser rápido, Él viene, nosotros predicamos y esto va a ser rápido que viene y nos va a restaurar la libertad, así como David lo hizo en el tiempo antiguo, así como Dios levantó jueces, como Dios levantó líderes para liberar a la nación, eso es lo que va a pasar. Pero en realidad lo que el Señor quería hacer era algo más allá de liberar, más allá que liberar a Israel del yugo romano. Lo que Dios quería hacer era liberar al ser humano del yugo más grande, que es el yugo del pecado, el yugo que viene con el pecado. Y no quiero decir con esto que nosotros no pequemos más desde que nos conectamos con Jesús. Seguimos pecando, lo hemos hablado, lo hemos mencionado, pero ahora hay algo y es que tenemos un abogado, tenemos alguien que nos representa delante del Padre Celestial y es Jesús, que murió en la cruz, pagó el precio por tus pecados, pagó el precio por mis pecados y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti e intercediendo por mí. Por eso cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nos conectamos con Jesús, Él limpia nuestra vida, Él nos perdona todos los pecados y ahora tenemos una nueva relación con el Padre Celestial. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, vayan y prediquen, vayan y díganle esta buena noticia a la gente, vayan y enséñenle esto a las personas. ¿Sabes? Es tan importante cuando se está exponiendo, cuando se está hablando la palabra, cuando estamos en un momento como este, cuando estamos haciendo nuestro devocional, estamos leyendo la Biblia o algún libro devocional que estemos leyendo nosotros que contenga la Biblia o que contenga porciones de la Biblia, es tan importante porque ahí a través de la palabra escrita, Dios nos está hablando. Por eso es tan importante que de una manera constante, de una manera muy disciplinada todos los días, entre nosotros más disciplina tengamos con nuestra vida devocional, Dios más nos va a hablar. ¿Quieres que Dios te hable todos los días? Ve a la palabra. Y a través de la palabra Dios te va a hablar. ¿Quieres que Dios te hable? Conéctate aquí a través de esta transmisión virtual y te vas a dar cuenta que Dios te va a hablar. Los que asisten regularmente a alguna congregación, pues ahí Dios les va a hablar. Dios habla y el segundo canal que diríamos es el más popular, es a través de la predicación. Obviamente, reitero, los discípulos no tenían la Biblia como nosotros lo tenemos, tenían la vivencia, pero ellos hablaban de la vivencia de lo que habían experimentado con Jesús. Y esa vivencia, que es lo que nosotros tenemos plasmado hoy en los evangelios, tenemos plasmado hoy en las cartas del Nuevo Testamento, lo que escribió Pablo, lo que escribieron otros, eso es lo que nosotros hoy predicamos y eso es lo que cambia vidas. Eso es lo que cambia vidas. Es tan importante que cuando se tienen momentos como estos, nosotros tengamos nuestro corazón dispuesto, nosotros tengamos nuestro corazón atento. ¿Saben por qué? Porque si la palabra de Dios, si Dios está hablando a través de la palabra escrita, que se está enseñando a través de la predicación, hay muchas posibilidades de que Dios le hable a cada una de las personas que está allí. Lo poderoso es que se da un milagro, ¿sabes? Cuando se está predicando la palabra, cuando estamos hablando,
Cuando Dios está hablando a través de la predicación o a través de la palabra, es tan importante estar concentrados. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones. Ahora mismo, mientras tú estás acá viendo esta transmisión virtual, puede ser que te estén entrando mensajes de WhatsApp, puede ser que te estén llamando y tú quieres que Dios te hable, pero si tú te distraes, una palabra, una frase, algo sencillo, ya puede ser una respuesta de Dios para ti. Algo tan sencillo que para otros pasa como nada, para ti puede ser lo que estabas esperando, la respuesta que estabas esperando para activarte, para empezar a caminar, para empezar a ver lo que Dios tenía preparado para ti. Dios le encomendó la misión a los apóstoles: vayan y prediquen, vayan y lleven mi palabra, háblenle a la gente de lo que yo dije, para que la gente crea y sea salva. Es tan poderoso este medio por el cual Dios habla, a través de su palabra hablada o escrita, que es lo que ha cambiado la vida de millones y millones de personas a través de toda la historia. Desde 2000 años para acá, es la predicación de la palabra, es la enseñanza de la palabra hablada, inspirada obviamente en la palabra escrita, lo que ha cambiado tantas vidas. Y nosotros no podemos ignorarlo. Hoy esto no ha pasado, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso es tan importante estar allí dispuesto, atento, con el corazón abierto para lo que Dios tiene preparado para nosotros cada vez que vamos a leer la palabra o cuando nos exponemos a momentos como estos. Te repito, es muy importante que nada nos distraiga, porque si queremos que Dios nos hable, si el ser más importante nos va a hablar a través de su palabra escrita o hablada, usa un instrumento, mira que es un milagro tan poderoso. Voy a hablar de mí. Dios toma el control de un ser humano normal, igual que tú, con los mismos o más pecados que tú, pero da una enseñanza de una forma tan sencilla, pero a la vez tan práctica, que es la respuesta que tú estabas necesitando para saber qué hacer y cómo hacerlo. Esa es la locura de la predicación. El apóstol Pablo dijo que Dios decidió salvar a los hombres a través de la locura de la predicación, porque Dios habla a través de la palabra hablada o escrita. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos hoy? Lo que yo quiero que aprendamos hoy es lo siguiente. Quiero que estés muy, muy atento, porque definitivamente esto va a bendecir tu vida. Mira bien, la palabra hablada o escrita tiene el poder de transformar nuestra vida. Oye bien, la palabra hablada o escrita tiene el poder de transformar nuestra vida y cobra valor cuando la escuchamos y la obedecemos. La palabra hablada o escrita es lo que estoy haciendo aquí. Estoy leyendo la palabra, estoy hablando la palabra. Dice, tiene el poder de transformar nuestra vida, pero cobra valor solo cuando ustedes que están atrás de esa pantalla la escuchan y la obedecen. Porque si se distraen, si no la escuchan, no va a pasar nada. Es como si estuvieran escuchando música y sonó tal canción, ¿no? Como que sonó tal canción, como que dijeron esto. Pero no había la atención, la disposición del corazón para que la palabra penetrara como tenía que penetrar y lograr lo que quería lograr en nuestra vida. Saben, semana a semana, mes tras mes, año tras año, más y más personas se van sumando y entienden que si hay un milagro poderoso, es el milagro de la palabra de Dios. Y que lo que cambia vidas, lo que me cambió a mí, lo que ha cambiado a muchos de ustedes que están ahí, lo que cambiará a muchas personas más, es el poder de la palabra de Dios. La palabra hablada o escrita tiene un poder maravilloso. Y entre más tú y yo nos exponemos a ella, más va a iluminar esas áreas oscuras de nuestra vida. ¿Y sabes qué? Donde llega la luz de Dios, oscuridad a la que le llega la luz de Dios lo cambia. Donde hay oscuridad y llega la luz de Dios, ahí cambia todo. Ahora, ¿por qué podemos decir que Dios sigue y seguirá hablando a través de su palabra escrita y hablada o predicada? ¿Por qué? Por 3 razones. Primero, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso seguirá hablando. Muchas veces tú vas a hacer algo y estás leyendo la palabra. ¿Cuántas veces ha pasado? He escuchado centenares de personas que hasta un día querían suicidarse y fueron a la palabra y leyeron la palabra y la palabra les tocó y la palabra les habló y se arrepintieron. Tremendo. La palabra es viva y eficaz. ¿Cuántas veces tú sientes rencor, y alguien te ha dicho, mira, deja eso, cambia esa actitud? Y no, pero cuando lees la palabra como que algo salta del libro y se te incrusta en todo, en tu interior y empieza un cambio. Hay poder, porque la palabra es viva y eficaz. Por eso Dios seguirá hablando a través de su palabra escrita y hablada. Primero, porque es viva y eficaz. Segundo, porque óyeme bien, porque hay personas
que van a querer comunicarla. Hay personas que van a querer hacer como los discípulos. Dios les encomendó, vayan y prediquen la palabra, vayan. Hay personas que van a querer hacerlo. Yo quiero decirte, yo tengo por la gracia y por la misericordia de Dios la oportunidad de hacer un par de cosas más, aparte de esto que es servir, ir a compartir, ministrar, servir, dar enseñanzas, dar charlas, conferencias. Pero si hay algo que a mí me apasiona realmente es predicar la palabra de Dios. Cuando la gente es tocada por la palabra, cuando la gente dice Dios me habló, cuando la gente dice Dios tocó mi corazón, eso no tiene precio. Y la tercera razón por la cual Dios seguirá hablando a través de su palabra escrita y predicada es porque siempre habrá personas que desean escucharla. Siempre habrá personas. Habrá gente que no quiere, habrá gente que dice a mí no me interesa. Pero siempre habrá gente que tendrá su corazón dispuesto para recibir, para escuchar la palabra. Ahora piensa en esto. ¿Qué sucederá si la gente se expone a escuchar la palabra? Yo recuerdo que hace muchos años yo vivía en Cali, Colombia. Y vivía en un edificio. Y uno de los porteros del edificio, uno lo veía y era una persona que irradiaba algo distinto. Y recuerdo que un día hablando con él, me contó su testimonio. Y sí, era creyente, era cristiano, era un seguidor de Jesús. Lo sorprendente de este hombre es que yo le pregunté, bueno, y cuéntame tu testimonio, ¿cómo te convertiste? Y él me dijo, pues aquí en las noches yo empezaba a poner emisoras, yo era un tipo, y me empezaba a hacer la lista como todos. Me dijo, y una noche sintonicé una emisora y escuché una predicación, empecé a escuchar una predicación y me gustó. Y vi el dial y lo dejé ahí. Terminé eso, seguí escuchando lo que venía escuchando y a la noche siguiente que tuve trasnoche otra vez y luego lo volví a hacer y lo volví a hacer y lo volví a hacer y luego se volvió un hábito, ya no quería escuchar nada más sino eso. Decía, ya no quería escuchar nada más sino eso. Y entonces, ¿sabes qué sucedió? La palabra empezó a transformarlo. No había ido a ninguna iglesia hasta ese momento. No había asistido ni se había conectado virtualmente porque no existía la virtualidad en ese momento. Pero lo sorprendente, lo interesante es que la palabra, esa palabra hablada que venía del libro, porque aquí viene algo que te voy a decir más para ir terminando. Hemos hablado de por lo menos siete formas, 7 medios en los cuales, 7 formas o 7 canales por los cuales Dios le habla al ser humano. Pero yo me atrevería a decir, sin decir que los otros no son importantes, que todos dependen o están ligados a este que estamos hablando hoy. Porque si tú escuchas una voz y la voz va en contra de lo que dice la Biblia, entonces no es la voz de Dios. Si tú tienes un sueño, una visión, y ese sueño, esa visión va en contra de lo que dice la palabra, no está apoyado, avalado o inspirado por lo que dice la palabra, no es una visión o un sueño de Dios. Si un profeta viene a darte una palabra y no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, que es una palabra profética, entonces no es una profecía de Dios. Y así sucesivamente. Si tú sientes algo en tu corazón, pero tú vas y miras que eso sientes en tu corazón, ve y mata a tu enemigo. Eso no es una palabra de Dios, porque la Biblia no dice que hay que matar al enemigo, dice que hay que amarlo. La mejor forma de acabar, de exterminar a nuestros enemigos es amándolos. Esto es sorprendente, ¿verdad? Por eso es tan importante este medio, esta forma por la cual Dios habla, que estamos desarrollando hoy. Dios habla a través de su palabra escrita, la Biblia, o hablada, predicada. Y ¿cuál es el desafío que quiero dejarles hoy para que oremos y terminemos esta hermosa reunión? El desafío es el siguiente, el desafío para tu vida es el siguiente. Cada vez que tengas la oportunidad de estar donde se exponga la palabra hablada o escrita, dispón tu corazón, porque Dios te hablará. Ese es el desafío. Mira, si tú llegas a un lugar y hay una iglesia, si tú llegas a un lugar y te conectas virtualmente, no digas, no me gustó, no me llamó la atención, no tuve tanto feeling con el predicador, con la alabanza, Mira, enfócate. Quita toda distracción, porque te aseguro que si dispones tu corazón, algo va a llegar. Algo Dios va a usar para tocarte y transformarte. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado hoy de estar acá, de compartir, de recibir este tiempo. Señor, entendemos que tú también hablas a través de tu palabra escrita o hablada, predicada. Señor, gracias porque es tan importante entenderlo, Dios. Porque es tan importante entender que cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor.
Hoy te pedimos y te rogamos, danos sabiduría, danos humildad, danos disposición para que cada vez que nosotros o vayamos a leer tu palabra o estemos en un lugar donde la estén predicando, Señor, nuestro corazón se aquiete y podamos tener la humildad para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.